Por todos, Bezrat Hashem, hoy día 19 de Tevet, continuamos con nuestro shiur de la Hamit. Hoy día vamos a concentrarnos en pensar en Shabbat sobre el trabajo. Dice la Hakim Magan Shulchan Aruch en Siman Shin Vav Seif Het, trae en nombre de la Gemara de Shabbat en Daf Kuf Nun, página 150, que si bien tenemos una mitzvah de no hablar cosas mundanas en Shabbat, como está escrito Vedaber Davar, y hablar cosas, lo cual hace referencia a que no debemos hablar en un día santo como es Shabbat sobre cosas mundanas. Igual así, se permitió pensar en cosas mundanas dentro de Shabbat, como por ejemplo, pensar en el trabajo de la persona. Al ser solamente un pensamiento, no hay problema. Sin embargo, trajo Magan que sigue existiendo una mitzvah de no pensar lo absoluto sobre cosas mundanas dentro de Shabbat. Y en cambio, actuar como trae el Mejilta, pensando que todos los trabajos que debemos hacer ya están hechos. Basado en esto, el Birkei Yosef, Magan Ajida, trajo el nombre de Magan Provinzal, que si es que un Yehudí ve a una persona de otro pueblo realizando un trabajo en Shabbat que está prohibido para el Yehudí, y tiene la intención de aprender cómo realizar aquel trabajo, en ese caso puede mirarlo con la intención de aprender cómo se realiza aquel trabajo, siempre y cuando no exista un gran esfuerzo para aprender ese trabajo. De todas formas, Magan Rabbeinu Ovadia Yosef Zatzal, en el Hazon Ovadia, en el tomo 5, trajo las palabras de la Mishnah Berurah, que lo trae en Seif Katan Kaf Aleph, que todo lo que se dijo que se permite que un Yehudí vea a una persona de otro pueblo realizando un trabajo prohibido en Shabbat con la intención de aprender aquel trabajo, es siempre y cuando se le presente de forma casual aquel hecho. Pero dirigirse especialmente donde la persona de otro pueblo para aprender cómo hacer un trabajo en Shabbat, eso estaría prohibido, ya que atenta en contra de la mitzvah de Mimetzoch Hefzecha, que no se encuentren tus cosas mundanas dentro de Shabbat, que se dice Mimetzoch Hefzecha. Al igual que se prohíbe que la persona aprende ese trabajo de dentro de un libro en Shabbat, comenzando a leer para poder estudiar aquel trabajo. A pesar de que solamente aprende la persona y no hace el trabajo, igual así atenta en contra de Mimetzoch Hefzecha, hacer el Birkei Yosef. Otra condición que trae el libro Petach HaDevir, en nombre del Bet Yosef, es que si bien se permitió pensar dentro de Shabbat en ciertas cosas mundanas, a pesar de que se prohibió hablar aquellas cosas, es siempre y cuando se trata de un pensamiento que no lleva a la persona a un sufrimiento, Haz Vejalila, o una preocupación. Pero si es que se trata de un pensamiento que es mundano y que le genera a la persona un sufrimiento o una preocupación, en ese caso se prohíbe. Esto trajo también la Mishnah Berurah en Siman Shin Vav Seif Katan Lamed Het. La Gemara en Shabbat, en Kuf Nun Amud Bet, el 150, trae una historia que también aparece en el Midrash Rabbah, en Parashat Behar, sobre un hombre Hasid, un hombre virtuoso a quien se le generó una apertura en la cerca del perímetro de su campo. Y cuando se dio cuenta de eso, en Shabbat, comenzó a pensar sobre cómo iba a hacerlo para arreglar eso y reconstruir aquella apertura que se había generado. Pero cuando se acordó que era Shabbat y que estaba pensando sobre cómo cercar el campo, lo cual se considera una cosa mundana, a pesar de que lógicamente se permite pensar eso, igual así decidió abstenerse de pensar en ello, removiendo inmediatamente el pensamiento de su cabeza. Y no solamente eso, sino que cuenta el Midrash que este hombre se multó a sí mismo por haber pensado de algo mundano dentro de Shabbat y decidió que no iba a acercar de por vida esa apertura que se generó en su campo como multa personal por haber pensado sobre cómo acercarla dentro de Shabbat. Sin embargo, cuenta la Gemara que sucedió un milagro y creció en aquel lugar de la apertura que había en la cerca un árbol, que era un árbol de alcaparra, y que no solamente protegió al campo producto de sus espinas, sino que también logró sustentar a este hombre y a toda su familia de por vida, ya que la alcaparra es un fruto que se vende a muy buen precio. Y Magan Rabbeinu Ovadia Yosef, en Hazon Ovadia, en el tomo 6, trajo
en nombre del Likutei Shas Livorno, que escribió en nombre del Ari Kadosh, que este hombre Hasid, este hombre virtuoso, era nada más y nada menos que Rabbi Yehuda Bar Ilai, quien vino a este mundo a corregir la acción que hizo Tzelofhad al cortar madera en el desierto durante Shabbat, tal como en el Shabbat en Daf Tzadivav, en la página 96, y que falleció Tzelofhad, producto de ese pecado que hizo en el desierto. Y después que la Gemara dijo que se hizo este hombre, Hasid, un milagro de un tzalaf ejad, un árbol de alcaparra que se llama tzalaf. Dado que tzalaf ejad son las mismas letras que Tzelofhad. Y por ende, Kadosh Baruj Hu hizo que crezca este árbol como signo que Rabbi Yehuda Bar Ilai había corregido la acción de profanación del Shabbat que hizo Tzelofhad a través de santificar el Shabbat, absteniéndose de hacer algo que va más allá de lo que la halajá exige, como lo es pensar en algo mundano dentro del Shabbat. Y por ende, como halajá práctica, a pesar de que está prohibido hablar de cosas mundanas en Shabbat, sí está permitido pensar en cosas mundanas. Sin embargo, por motivos de Onik Shabbat, que es deleite de Shabbat, es una mitzvah no pensar en lo absoluto sobre cosas mundanas dentro del Shabbat, y en vez de eso pensar y ver frente a los ojos de la persona como si todo el trabajo que debiera hacer ya se encuentra listo y hecho. Hasta aquí vamos hoy. Que tengan todos un excelente día.